Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que todos estén bien. Otro encuentro para poder compartir la palabra de Dios. Los invito a que en esta noche me acompañen a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos que van del 13 al 16 inclusive. El primer texto nos habla sobre la sal de la tierra. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros debemos estar cumpliendo para lo que fuimos llamados. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Y esta enseñanza que pensamos a ver en esta noche está dirigida a los que estaban escuchando, porque recuerdan que estamos hablando del Sermón del Monte y que Jesús ya había terminado de hablar sobre el tema de las bienaventuranzas, de ser benditos todos aquellos que están en el camino, en el reino de Dios. Y justamente esta enseñanza está dirigida a los que estaban escuchando, como separando a los demás, por ejemplo, a los fariseos, a los escribas, a aquellos que justamente él está acá destacando que no van a ser la sal de la tierra. Y cuando habla dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dice vosotros, es plural. Y por lo tanto, también en este tiempo, como lo fue en ese momento, incluye a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de vos y hablo de mí. Nosotros también debemos ser sal de la tierra. Pero depende de cada uno de nosotros darle el valor que posee cada cosa. La sal, por ejemplo, no solamente se usaba para sazonar. Aquellos que tenemos muchos años, recordamos a un famoso cómico que aún vive, que era Carlitos Balá, que le preguntaba a los chicos, ¿qué gusto tiene la sal? Y todos respondían, salada, porque justamente al ponerla en nuestra boca, lo que produce es esa sequedad por lo salado que es. Cada uno de nosotros, en cada cosa que Dios nos da, debemos aprender a darle el valor que posee cada una. La sal, como dije recién, no solo sirve para sazonar, sino también se utilizó y se sigue utilizando muchas veces para preservar la comida. A ver, por ejemplo, un par de lentes como el que estoy usando yo en esta noche. Le damos una utilidad mayor al tamaño que tienen nuestros anteojos. ¿Por qué? Porque si yo no veo bien y necesito anteojos, con el aumento que sea, yo solamente no lo uso como algo estético, sino para poder leer, para poder observar, para poder ver mejor hacia lo lejos, para poder manejar. O sea que más allá del tamaño que tienen nuestros anteojos, es la utilidad mayor de la que puede poseer el elemento que estamos utilizando. Por eso la sal, como vimos, preserva los alimentos
O sea, los mantiene en vida para poder ser consumidos. Y un ejemplo perfecto es para el pueblo de Dios. Para vos y para mí, como lo fue en ese momento para el todo pueblo de Dios. Tenemos la responsabilidad de transformar el entorno en el que nos encontramos, así como la sal transforma el gusto de los alimentos y también no permite que, como dije antes, se descompongan. Qué distinto es cuando nos acostumbramos desde chicos a que al agua le tiramos sal cuando vamos a hacer unos fideos, un arroz o vamos a hervir una papa. Qué distinto es cuando nos olvidamos de echarle unos granos de sal y cuando lo consumimos tiene un sabor totalmente distinto. Tenemos nosotros como hijos de Dios la responsabilidad, no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de transformar el entorno, la sociedad en la cual nos encontramos, para que la sociedad pueda tener el gusto de lo que es vivir realmente en el reino de Dios. A veces decimos, por ejemplo, en una comunidad, somos pocos. Eso no debe importarnos. Así como unos pocos granos de sal hacen una gran diferencia en la comida, también algunos cristianos fieles pueden hacer una gran diferencia en el mundo y en el lugar donde le toca vivir. Qué importante que comprendamos esto. Qué importante que así como los granitos de sal que transforman el gusto de lo que vamos a cocinar, así también una iglesia unida con sus miembros, con los hijos de Dios, pueden transformar el lugar donde están para que realmente esa iglesia tenga el sabor de lo que Dios espera de esa comunidad de fe, pudiendo transformar vidas que aún todavía no conocen al Dios de la vida. Pero dice el pasaje, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús nos advierte que no debemos vivir como cristianos cómodos. Y eso también lo hemos visto en otro momento. Muchas veces creemos que porque participamos de una comunidad viniendo al culto o a alguna reunión de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de hombres, de matrimonios o de grupos de hogar, se terminó todo. La palabra nos indica que nosotros debemos dejar la vida de comodidad para vivir en el reino de Dios. La sal alterada, por ejemplo, pierde la función para la que fue creada, para lo que realmente se quiere utilizar. Y cuando nosotros perdemos el sabor del encuentro personal cada día con nuestro Dios y de realmente comprender para qué fuimos llamados también nosotros en este tiempo, estamos perdiendo la capacidad para lo que fuimos creados y para lo que Dios necesita de tu vida y de mi vida en este tiempo también. Vosotros, dice después, sois la luz del mundo. La luz es una expresión conocida en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si leemos el Salmo 36:9, dice de Dios mismo, en tu luz vemos la luz. Qué hermoso pasaje, ¿no?, de este Salmo. En tu luz vemos la luz. ¿Cómo apreciamos la luz cuando nos falta? Cuando la tenemos es como que la desvalorizamos, como todas las cosas. Pero cuando nos falta la luz, cuando no podemos leer, cuando no podemos ver, cuando no tenemos que mover a tientas en la casa o en el lugar donde nos encontramos, porque no tenemos luz, ¿cómo ahí nos damos cuenta y la valoramos? Dice la palabra, en tu luz vemos la luz.
Otro de los salmos, el 119, el versículo 105, también muy conocido, refiriéndose justamente a la palabra de Dios, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Un pasaje muy conocido que está relacionado con la palabra de Dios y que sirve para guiar al pueblo de Dios, que sirve para guiar a los hijos de Dios. Pero que es clara la imagen porque se colocaban lámparas durante la noche para guiarse en el camino cuando tenían que transitar de un lado hacia el otro. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. La palabra de Dios viene a alumbrar toda nuestra vida para caminar día a día junto con nuestro Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, el versículo 6 dice que le comunicó a Israel qué pretendía Dios que ellos fueran. ¿Y qué le dijo? Luz de las gentes. En Isaías le proclamó al pueblo lo que esperaba Dios que fueran cada uno de ellos. Luz de las personas, luz de las gentes, es decir, de todo el mundo. Y eso no quedó en el pasaje del profeta Isaías, está también vigente en este tiempo. Nosotros tenemos que ser luz de aquellos que están perdidos y perdidos en las tinieblas y que no debemos pasar por alto por tanta gente que está quedando fuera de la presencia de Dios, fuera de su reino. Jesús se expresó de sí mismo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Qué importante, fijémonos en la mejor imagen que es Jesús. Jesús vino a establecerse en medio de una sociedad, ¿para qué? Para ser luz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él podía proclamar que era luz. Él podía proclamar que era claridad frente a lo que estaban viviendo las personas. ¿Podemos nosotros decir lo mismo en este tiempo? ¿Que podemos ser luz de aquellos que están agobiados por las situaciones que les pasa? Por ejemplo, en este pasaje que vimos recién, también dice Jesús, le dice a sus discípulos: sois la luz del mundo. Les está indicando a los que escuchaban y a los que eran sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque su tiempo en la tierra era limitado. Y entonces los encarga a ellos de ser luz en el mundo, de iluminar el mundo con sus testimonios de sus buenas obras. Y este es el tiempo que te toca a vos y me toca a mí, iluminar este mundo, llenar este mundo de luz con el testimonio de vidas que agradan a nuestro Padre Celestial. Que son vidas de buenas obras, pero que no simplemente viven porque haciendo una buena obra creemos que nos salvamos. No, simplemente y sencillamente porque lo que estamos haciendo es obedecer a nuestro Padre Celestial. Porque nuestra luz no viene de nosotros mismos, sino de la relación que Cristo tuvo con su Padre Celestial, que no es nuestra, sino que es el reflejo justamente de la luz de Jesús. Porque Jesús tuvo una interrelación permanente con su Padre Celestial, es que nosotros hoy podemos ser luz en medio de la sociedad en lo que nos toca vivir. Por eso le dice a los discípulos y a los que estaban escuchando: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, se pone debajo de un almohadón, mas se pone, dice, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No sirve de nada que pongamos una luz debajo de la mesa si lo que necesitamos es que alumbre todo el entorno donde estamos. La luz se debe poner en alto para que pueda iluminar todo. Nuestra vida tiene que estar aferrada a nuestro Dios, tiene que estar bien en alto llevando la luz de Cristo para que pueda alumbrar
a aquellos que están cegados por el pecado. Una ciudad sobre una colina se puede ver de todos lados, dice la palabra. Una lámpara, como dije recién, se pone sobre una mesa donde pueda alumbrar la casa. Si queremos cenar y prendemos una luz, la tenemos encima de la mesa, arriba, para que alumbre todo donde nosotros estamos para cenar o comer. No la ponemos debajo de la mesa. Nuestra vida tiene que estar tomada permanentemente de la mano de nuestro Dios para que Él nos guíe a alumbrar la mejor luz en los lugares donde Dios nos llama. Pero no por nosotros mismos, sino porque es la obra de Dios que se manifiesta en y a través de nuestras vidas. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante esto, que como lámparas, como discípulos, tenemos un propósito al que fuimos llamados: vivir de manera que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. No cualquier obra que tengamos por delante, las buenas obras que son las que Dios nos permite realizar justamente para que su nombre sea glorificado. Y qué importante también esto, que es fundamental en la vida de una comunidad. Si nos amamos unos a otros, nuestro amor se manifestará en obras las cuales glorifican a nuestro Dios. Es importante esto, porque muchas personas rechazan a la iglesia. Muchas personas rechazan las enseñanzas cuando a las personas se les predica, por ejemplo, el Evangelio. Pero se les hace mucho más difícil rechazar a una comunidad cuando ve que la comunidad trabaja, cuando ve que la comunidad sirve, cuando ve que la comunidad cohesionada muestra las buenas obras a las cuales Dios les ha llamado. Y por eso esas cosas llaman la atención de las personas, porque ven la unidad, porque ven el amor, porque ven el apego que tienen unos para con otros, pero también para aquel que es el Dios de sus vidas y que les demuestra cada día que está junto a cada uno de nosotros y a cada uno de ellos. Servicio va acompañado de sacrificio, de esfuerzo silencioso hacia quien más lo necesita. Acerca más estas situaciones a la gente, a Cristo. Un servicio acompañado de sacrificio, porque todo cuesta. De un esfuerzo, pero que sea silencioso, sin querer nadie destacarse ni sobresalir, seguramente va a acercar a las personas que aún no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto sí, entonces, en verdad, es ser luz del mundo. Cristo pretende en este tiempo que cada uno de nosotros seamos esa sal que le da gusto a la vida, que preserva la vida, que no hace que se destruya la vida de los demás. Que seamos esa luz que alumbra en todos lados, que muestra las obras de Dios, brillando con claridad en el lugar donde nos toca movernos. Un punto de luz unido a 100 puntos de luz, unidos a 1000 puntos de luz, unidos a 100.000 puntos de luz, que sea cada cristiano, encenderá una luz en el mundo que será muy difícil que los demás no puedan ver. ¿A qué somos llamados en este tiempo? ¿A qué sos llamada vos y a qué soy llamado yo? Justamente a vivir, como dije al principio, cumpliendo justamente
a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados también a ser sal y luz de este mundo. Que Dios nos bendiga para comprender realmente lo que hemos predicado en esta noche, lo que hemos compartido en esta noche, para que realmente sintamos, no solamente escuchemos lo que debemos ser, sino que lo sintamos y lo pongamos por obra, que debemos darle gusto y preservar la vida de aquellos que se están perdiendo, para llevarlos a la claridad, a la luz, al encuentro de aquel que puede y quiere ser el Señor de sus vidas también, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta noche, que nos llene de su sabor, que nos llene de su luz, para poder vivir vidas que sí cumplen la voluntad de aquel que nos llama a cada tiempo. Oremos. Dios y Padre Celestial, bendecimos este encuentro y este tiempo que hemos podido compartir. Te damos gracias porque tu palabra es clara y nos habla al corazón. Abre nuestras mentes, Señor, para realmente ser cristianos comprometidos con tu evangelio, con tu reino, Señor, que nos llamas a vivir cada día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, y gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas primero en forma personal para ser transformados y ser mejores hijos tuyos cada día, sintiendo que lo que vivimos y hacemos, lo hacemos para gloria y honra de tu santo nombre. Es en el nombre de Jesús, aquel que enseñó a sus discípulos y a todos los que escuchaban en ese momento, y que nos enseña hoy a cada uno de nosotros con una vida ejemplar, para que nosotros también podamos vivirla de la misma manera y ser transformados cada día por tu evangelio. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Hasta el próximo encuentro. Que Dios nos acompañe, nos cuide y nos bendiga a todos. Amén.